Abril de 2025 ha sido un mes clave. Una guerra económica se cierne sobre nuestro planeta. Lo que ha ocurrido durante estos días nos ha dejado sin aliento y promete consecuencias que se extenderán mucho en el tiempo. Más aranceles, el inicio de nuevas tensiones entre dos potencias nucleares o la muerte del Papa, entre muchas otras cosas. Así que ponte cómodo porque el repaso va para largo. Eso sí, antes de sumergirnos en el análisis, es importante mencionar que esta serie es posible gracias al patrocinio de nuestro colaborador, Ceste. Esta empresa semipública española se dedica a apoyar a las empresas en sus procesos de internacionalización, garantizando ventas seguras mediante servicios como seguros de crédito, cauciones, coberturas y factoring, entre otras cosas. Además, Ceste destaca por contar con un apoyo de analistas expertos en evaluación de riesgo país, que semanalmente publican un resumen con las noticias internacionales más relevantes. Si os interesa, no dudéis en seguirles, ya que verdaderamente vale la pena. Tenéis el enlace en la descripción. Comencemos por Estados Unidos, donde la administración de Donald Trump ha profundizado su estrategia de proteccionismo extremo. El famoso Liberation Day del 2 de abril marcó el inicio de una guerra comercial a gran escala. Trump imponía aranceles recíprocos a todos los países, exigiendo concesiones en un clima de negociación agresiva que ha sumido a la economía mundial en la incertidumbre. Los analistas de JP Morgan advirtieron de una probabilidad del 60% de recesión global este mismo año. El precio de las materias primas se desplomó, el petróleo Brent cayó a su mínimo desde 2021 y las bolsas mundiales registraron caídas de entre el 10 y el 15% en apenas 3 días. Eso sí, no todo acaba aquí. En medio de este panorama de tensiones, la administración Trump ha reculado, ya que se abrió un periodo de 90 días de negociaciones para intentar alcanzar acuerdos con los principales socios comerciales antes de que los nuevos aranceles recíprocos entraran plenamente en vigor. Durante este tiempo, los aranceles anunciados podrían ser suspendidos o suavizados si los países afectados accedían a realizar concesiones específicas. Pero este plazo de 90 días, lejos de calmar del todo a los mercados, ha generado nuevos miedos, ya que mientras que algunos gobiernos, como el canadiense o el europeo, mostraron su predisposición a negociar, otros, como China, respondieron con duras represalias arancelarias. Y es que China y Estados Unidos están ya en una guerra comercial abierta. El gobierno de Pekín respondió igualando los aranceles recíprocos del 34%, iniciando con ello una serie de respuestas y contrarrespuestas entre ambos gobiernos que llevaron los aranceles chinos a Estados Unidos hasta el 125% y del 145% en sentido contrario. Además, China ha iniciado una ofensiva diplomática en Asia y Oriente Medio, reforzando alianzas con Vietnam, Malasia y Camboya para contrarrestar la presión norteamericana. Aún es pronto para entender cómo puede afectar todo el caos que el magnate ha generado, pero desde luego no parece que la economía mundial vaya a salir muy bien parada. Por cierto, la economía estadounidense se enfrenta a otro fantasma, la crisis petrolera. La OPEP Plus anunció una subida inesperada de la producción de más de 400.000 barriles diarios, que posiblemente sea una maniobra para penalizar a socios incumplidores con el sistema de cuotas, como Emiratos Árabes Unidos o Kazajistán. El precio del West Texas Intermediate, el WTI, bajó hasta los $60 por barril y podría caer a 50, una cifra mortal para el fracking estadounidense. La paradoja es evidente. Drill baby drill podría convertirse en close baby close si cientos de proyectos dejan de ser rentables. El liberal Mark Carney ha ganado las elecciones en Canadá, después de una campaña dominada por la llegada de la administración de Donald Trump al país vecino. Su victoria extiende el mandato del Partido Liberal durante una cuarta legislatura. El resultado representa un sorprendente giro de las encuestas que, cuando comenzó la campaña, daban clara ventaja al candidato del Partido Conservador, Pierre Poilievre. Mientras tanto, en América Latina, Argentina vivió momentos cruciales. El presidente Javier Milei cerró un histórico acuerdo de $20.000 millones con el FMI, lo que permitió levantar parcialmente el cepo cambiario. Ahora las empresas pueden transferir dividendos bajo ciertas condiciones y se abandonó el esquema del dólar blend. Sin embargo, las presiones inflacionarias y la inestabilidad política siguen amenazando su milagro económico. Aun con esas, hoy Argentina se posiciona como la economía más dinámica de América Latina. Tras 2 años de recesión, la actividad económica argentina está mostrando señales de recuperación acelerada. Por su parte, México y Estados Unidos vivieron nuevos roces, esta vez por el reparto del agua del río Bravo.
Trump amenazó con nuevos aranceles y sanciones acusando a México de incumplir el Tratado de Aguas de 1944 y Claudia Sheinbaum intentó calmar las aguas, literalmente proponiendo soluciones diplomáticas, pero la tensión crece en una relación bilateral que no tiene un solo frente tranquilo. Por otro lado, en Ecuador, Daniel Noboa se consolidó como presidente tras derrotar con comodidad a la candidata correísta Luisa González. Noboa capitalizó el miedo al regreso del correísmo y supo presentar una imagen de orden frente a la violencia y el caos que sufre el país, con una política de mano dura contra la inseguridad. Tras conocerse los resultados, González denunció un supuesto fraude electoral sin ofrecer pruebas contundentes. En Brasil, el mes de abril puso de relieve un deterioro preocupante de las cuentas públicas. Más del 62% de la deuda federal estará sujeta a variaciones en los tipos de interés durante este año, el nivel más alto desde 2008. El Tesoro atribuye esto al uso intensivo de deuda a tipo variable en un contexto de endurecimiento monetario. Por otra parte, en Colombia el presidente Gustavo Petro sorprendió al anunciar una medida para adelantar los impuestos que obliga a las empresas, especialmente de sectores como el petróleo, la energía o la agricultura, a pagar de forma anticipada parte del impuesto de renta de 2026. Esta decisión, destinada a mejorar el flujo de caja del Estado y reducir un déficit fiscal que ya alcanza el 7% del PIB, ha generado preocupación entre economistas y empresarios, que temen por el impacto en la liquidez de las empresas, en especial de las pequeñas y medianas. La delicada situación de las finanzas públicas ha llevado al FMI a suspender temporalmente la línea de crédito flexible, una herramienta de endeudamiento especial, lo que podría incrementar el riesgo país, elevar los costes de financiación y afectar negativamente la confianza de los inversores. Cruzando el Atlántico, Europa también ha tenido su buena dosis de agitación. En Alemania, las elecciones del 23 de febrero se sellaron con un cambio histórico, la victoria ajustada de los democristianos de Friedrich Merz y el ascenso imparable de la ultraderecha de la AfD. A partir de ahí, se confirmó este mes que el futuro gobierno sería una gran coalición entre los partidos conservadores, CDU-CSU y el Partido Socialdemócrata, el SPD. El nuevo canciller será Friedrich Merz, el líder de la CDU, quien destacó que su administración será un socio fuerte en la Unión Europea y responderá con firmeza a las tensiones provocadas por el archimencionado Donald Trump. En España, y también Portugal, se ha vivido el mayor apagón eléctrico de su historia reciente. El lunes, a las 12:33, una pérdida repentina de 15 gigavatios, el 60% de la demanda eléctrica, dejó sin luz a casi toda la península ibérica. El origen fue la gran oscilación en los flujos de potencia que provocó la desconexión de España del sistema eléctrico con Francia y Marruecos. La energía solo empezó a volver cuando se restablecieron estas conexiones. Al final del día, los grandes núcleos urbanos recuperaron el suministro y a las 7 de la mañana del martes casi toda la demanda estaba ya cubierta. Las disrupciones en el transporte fueron enormes, más de 700 vuelos cancelados y miles de personas quedaron varadas en estaciones. Pese a que aún se desconoce el alcance económico del apagón, se estima que su impacto podría ascender al 0,5% del PIB trimestral del país. Mientras tanto, en Francia, la líder ultraderechista Marine Le Pen ha sido declarada culpable por malversación de fondos, lo que le inhabilita para presentarse a las elecciones durante los próximos 5 años. El actual presidente de su partido, Reagrupamiento Nacional, ya ha declarado que puede sustituirla como candidato para las elecciones de 2027. En Ucrania, el tercer aniversario de la guerra llegó en un clima sombrío. Estados Unidos presentó una oferta final para lograr la paz entre Rusia y Ucrania, que incluye reconocer el control ruso sobre Crimea y partes del Donbass, de Jersón y de Zaporizhia, además de bloquear la entrada de Ucrania en la OTAN. Washington ha llegado a contemplar un alivio de sanciones a Rusia como parte del pacto. Ucrania, bajo el liderazgo de Zelensky, rechazó la propuesta por violar su soberanía. Marco Rubio advirtió que la administración Trump busca un alto al fuego permanente como objetivo inmediato, por lo que, si no hay avances, Estados Unidos abandonará las negociaciones. Sobre el terreno, Rusia rompió una tregua de 30 horas acordada para el domingo de Pascua y rechazó la propuesta ucraniana de extender la tregua por un mes. La realidad es que el acuerdo de paz está muy lejos de lograrse, teniendo en cuenta las enormes diferencias entre lo que busca Kiev y lo que busca Moscú, y lo poco que Estados Unidos está dispuesto a garantizar a Ucrania. Nos vamos ahora a una de las zonas de mayor tensión del planeta, la frontera entre India y Pakistán en Cachemira. El 22 de abril de 2025, un ataque armado en la región de Pahalgam, en Cachemira, administrada por India, resultó en la muerte de 26 personas, en su mayoría turistas. El ataque fue reivindicado por el Frente de Resistencia, un grupo vinculado a la organización pakistaní Lashkar-e-Taiba.
India ha acusado a Pakistán de respaldar el terrorismo transfronterizo. Pakistán ha negado las acusaciones y ha calificado las medidas de India, como la suspensión del Tratado de Aguas del Indo y el cierre del espacio aéreo, como actos de guerra. Las tensiones han escalado con intercambios de fuego a lo largo de la línea de control que divide Cachemira. Ojo, que ambas son potencias nucleares. Pero bueno, en un mundo caótico surge una noticia esperanzadora. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, ha declarado un alto el fuego indefinido. La decisión llega tras el llamamiento de su líder Abdullah Öcalan, encarcelado desde 1999, quien pidió abandonar las armas y apostar por la vía democrática. Aunque persisten diferencias y Ankara descarta una amnistía general, se plantea suavizar las condiciones de aislamiento de Öcalan. Esta decisión puede estar detrás de un intercambio de cromos por parte del PKK que permita reducir la presión de Turquía en el norte de Siria contra las fuerzas democráticas sirias. En Oriente Medio, la situación sigue siendo explosiva. Irán y Estados Unidos reanudaron contactos indirectos para negociar un nuevo acuerdo nuclear, aunque las amenazas de Trump y la presión militar en la región complican las conversaciones. En paralelo, Israel endureció su política en Gaza y Cisjordania, bloqueando el suministro de bienes esenciales y reanudando operaciones militares que provocan nuevos desplazamientos forzosos. En Asia también preocupa la situación en Taiwán. China realizó maniobras militares a gran escala alrededor de la isla, en una demostración de fuerza que busca intimidar al gobierno de Lai Ching-te. Taiwán, por su parte, respondió con simulacros de defensa civil y militar, evidenciando que el estrecho se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo. En el África subsahariana, la República Democrática del Congo vive un grave episodio de violencia con la ofensiva del grupo rebelde M23 respaldado por Ruanda. Tras tomar Goma y Bukavu a principios de año, el grupo se reunió por primera vez con representantes del gobierno congoleño en Qatar. Aunque no hubo acuerdos concretos, la mediación de Doha abre una pequeña esperanza de desescalada en una de las crisis humanitarias más olvidadas del mundo. A día de hoy parece que hay cierta esperanza, ya que el 25 de abril la República Democrática del Congo y Ruanda firmaron en Washington una declaración de principios que marca un paso importante hacia la paz en una región devastada por décadas de conflicto. Este acuerdo, mediado por Estados Unidos, establece el compromiso de ambos países para redactar un tratado de paz antes del 2 de mayo, cesar el apoyo a grupos armados y respetar mutuamente su soberanía territorial. También tenemos que hablar de uno de los lugares más conflictivos del mundo. En el Sahel, la inseguridad sigue creciendo. Los ataques terroristas en Benín, que dejaron más de 70 soldados muertos, subrayan el deterioro de la seguridad en toda la región, mientras los conflictos políticos internos en países como Mali y Burkina Faso agravan la situación. Finalmente, en Guinea, la junta militar que gobierna desde 2021 anunció un referéndum para refrendar una nueva constitución, en un intento de legitimar su poder antes de unas futuras elecciones. Sin embargo, el proceso ha sido duramente criticado por la oposición y organizaciones de derechos humanos, que temen que se consolide un régimen autoritario. Y esto ha sido todo lo que nos ha dejado el mes. ¿Se te ocurre alguna cosa más? Venga, si se te ocurre, nos vemos en los comentarios. Y por lo demás, te dejo el link en la descripción a los documentos de CESTE para que estés correctamente informado. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.